Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Continuamos con nuestra relatoría y enseñanzas de los principales libros espíritas. En esta ocasión, un libro espírita colombiano escrito por nuestro hermano Óscar Cervantes, residente en la ciudad de Santa Marta. Ya lo vamos a presentar a quién es Óscar Cervantes. Óscar Cervantes. Bueno, vamos a decir cuál es el libro. Es Relatoría y Enseñanzas del libro Retrospectiva Biográfica del doctor Luis C.A. Uribe, un gran espírita colombiano de principios del siglo XX. Ahora, ¿quién es Óscar? Óscar Rodrigo Cervantes Velázquez es un barranquillero que es samario por adopción, ingeniero agrónomo, especialista en educación ambiental y en gerencia en informática. Es pensionado del magisterio, espírita por convicción y ciudadano del universo. 30 años de espiritismo. En este momento es el presidente de la Federación Espírita del Magdalena y Cesar, FESMAC, y vicepresidente del Centro Espírita Francisco de Asís de la ciudad de Santa Marta. Para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a hacer una elevación de pensamiento, para lo cual les pido a encarnados y a desencarnados aquí presentes que me acompañen para pedirle al Padre Celestial su protección, su compañía, su sustento, especialmente para nuestro divulgador del día de hoy, que su verbo sea fluido y que su palabra y su enseñanza, cual semilla, pueda penetrar en nuestra mente, de todos los que estamos aquí en directo y todos los que van a ver esta grabación en diferido, y que pueda producir frutos de fe, de paz, de esperanza, de amor, de justicia y de caridad. Muchas gracias y que así sea. Y muchas gracias, Óscar, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es... Gracias, Abel. Pues estamos acá, gracias a tu invitación, para participar en esta relatoría, ¿no?, de una obra que hace ya muchísimos años, ¿no?, por allá en el año 2010, pero con anterioridad ya veníamos investigando sobre, porque hay personajes realmente del movimiento espírita colombiano que no son conocidos, incluso dentro del mismo ambiente espírita. Y lamentablemente, pues, siempre es bueno reconocer el papel que juegan, ¿no?, dentro de el movimiento espírita como pioneros que son, y que necesariamente tenemos que darlos a conocer. Y no estamos hablando solamente del doctor Luis C.A. Hernández, sino que hay muchísimos partidarios del movimiento espírita que no les estamos dando el reconocimiento del trabajo que les tocó enfrentar, ¿no?, en una época tan difícil como es la época de la persecución eclesiástica, incluso política, en épocas en que desconocían realmente el valor, la importancia que tienen doctrinas como el espiritismo para la sociedad. De hecho, pues fíjense que además de esta obra del doctor Luis C.A. Hernández, Luis C. Uribe, tenemos también otra obra, ¿no?, en donde, de la mano de Waldo Rodríguez, uno de nuestros compañeros acá de la ciudad de Santa Marta, escribimos un libro que se titula En la siembra, reconociendo también el trabajo que hizo nuestra hermana hoy en el mundo espiritual, Carmen Peralta de Gómez. Porque gracias a ella el movimiento espírita en Santa Marta tuvo nacimiento, una semilla que realmente prosperó y que ha dado los frutos, ¿no?, de 4 casas espíritas que aún siguen vigentes en nuestra
ciudad y que ayudan a la divulgación de la doctrina espírita. Bajo esos lineamientos, pues, decidimos que reconocer la labor del doctor Luis Sea Uribe. Y esta obra que, como le decíamos, salió a la luz pública para el año 2010, hicimos un desglose de los diferentes tareas o trabajos, las vinculaciones que tenía el doctor Sea Uribe dentro del país, porque realmente es todo un personaje, ¿no? Cuando uno, pues, analiza su obra, su vida, se da cuenta que estábamos frente a un señor que tenía su evolución espiritual, que vino a desarrollar un papel dentro de la historia de nuestro país, que que lo hizo con mérito, el reconocimiento por parte de, por lo menos en el caso del medio médico del país, de la época, ¿no? Comenzando el siglo XX, y su aporte en diferentes áreas del saber de la medicina. Igualmente en su actividad como periodista, porque escribió algunos artículos, no solamente en los medios académicos de la medicina, sino también a nivel político. De hecho, también fue un político liberal que tuvo asiento en el Consejo de Bogotá y también en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Ahí también jugó papel fundamental entre sus muchas, a nivel político, pues recordamos que fue uno de los ponentes del himno nacional, que escribió Rafael Núñez, ¿no? Con la música de Orestes Índice. Entonces ahí lo vemos, ¿no? Actuante, vigente, trabajando por beneficio de la humanidad en todos los ámbitos en que se movilizó. Y lógicamente en esta obra también tenemos en cuenta la actividad espírita, que fue muy florida, tuvo la ocasión, ¿no? Mientras fue a prepararse en Europa, por allá a comienzos del siglo XX, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tuvo la oportunidad, ¿no? De rodearse de espíritas reconocidos, como fue el caso de Camilo Flammarion. Como quiera que él era un cultor de todo lo que tenía que ver con la astronomía. Ese era uno de sus hobbies. Entonces, aprovechando que Camilo Flammarion también manejaba ese tipo de conceptos y además era espírita, estrecharon un vínculo de amistad y, lógicamente, que eso nos ayuda a entender realmente la importancia, ¿no? Que le daba no solamente a la ciencia, al cultivo de las letras, sino también a otras áreas del saber en las cuales pues él se movilizaba. De esta obra tenemos que reconocer, ¿no? El aporte mediúnico de nuestro hermano Ubaldo Rodríguez. A través de él recibimos el prólogo de esta obra, nada más ni nada menos que de Rufino José Cuervo, un mensaje psicográfico del día 22 de junio del 2010. Todos conocemos a Rufino José Cuervo, quien fue uno de los cultores de las letras aquí en Colombia. Nos dejó un mensaje reconociendo el papel fundamental que jugaba para la época nuestro hermano al cual le dimos, ¿no? El privilegio, el honor de escribir esta obra. Y ahí pudimos darnos cuenta, ¿no? Cómo, además de escritor, de abogado, de periodista y político, Rufino José Cuervo, pues nos colaboró en esta obra a través del prefacio, que como les decía, fue recibido mediúnicamente por Ubaldo Rodríguez, pero también tuvimos el privilegio, porque tenemos que reconocerlo de esa manera, de tener la introducción de nuestra hermana
ya también en la espiritualidad Colombia Montoya de Martínez. Y le solicitamos a ella que realmente nos hiciera la introducción, porque la única biografía que teníamos de Luisa Uribe en el momento en que empezamos a investigar y a buscar información sobre su vida, pues la había escrito ella. Si bien no era extensa, por lo menos era un extracto de lo más importante, ¿no? De su papel como espírita y además de ello su papel como médico y algunas historias que más adelante vamos a contar sobre algunas anécdotas que hay con relación a el campo de la medicina. Entonces, tuvimos esa hermosa deferencia de parte de nuestra hermana Colombia Montoya de Martínez para nos escribirnos la introducción del libro, y pues ya le habíamos enviado el borrador a ella para que le diera una ojeada, hiciera un análisis de lo que habíamos escrito y le dio el visto bueno. Teniendo en cuenta, ¿no?, el papel que jugó nuestra hermana Colombia en el movimiento espírita colombiano. Realmente tener el aval a través de su conocimiento, de los saberes que ella tenía en el campo de la doctrina espírita, pues para nosotros fue realmente hermoso, ¿no?, que nuestra hermana Colombia se dignara a hacer la introducción del libro. Entonces, realmente esta obra lo que queríamos era hacer un reconocimiento, un pionero del movimiento espírita en nuestro país. Teniendo en cuenta, ¿no?, que realmente, mira, Abel, una recomendación, ¿no?, dejando de lado de pronto aquellos desencuentros, aquellas situaciones que a veces vivimos con hermanos del movimiento espírita que lamentablemente todavía a estas alturas de la vida, pleno siglo XXI, conociendo el papel que juega la doctrina espírita en nuestras vidas, todavía hay dificultades en el relacionamiento entre los espíritas. Entonces vemos, por ejemplo, nosotros en Santa Marta, como decíamos hace rato, pues tuvimos la oportunidad de escribir el papel que jugó en el movimiento espírita Samario y del Magdalena nuestra hermana Carmen Peralta de Gómez. Pero creo, ¿no?, que estamos en mora de hacer o de escribir la historia del movimiento espírita en la ciudad de Barranquilla. Reconocerla sin sectarismo, sin aquellas cosas que nos separan por posiciones personalistas, individualistas, o por lo que quisiéramos nosotros en este momento enumerar, pero realmente reconocer el papel que cada quien jugó, ¿no?, en el asentamiento del movimiento espírita en la ciudad de Barranquilla. Entonces, así como hicimos un reconocimiento a nuestro hermano Luis C. Uribe, pues que cada ciudad donde hay movimiento espírita se dedique, ¿no?, para que algún día, pues nuestros hijos, nuestros nietos y todos aquellos que hacia las futuras generaciones del movimiento espírita sepan realmente lo que sucedió en la historia del movimiento de cada una de las ciudades. Porque realmente es maravilloso encontrar la importancia que tuvo Luis C. Uribe en divulgar, porque para la época en que él estuvo vigente y actuante, pues no todo el mundo se podía movilizar hasta Europa, y particularmente en Francia, ¿no?, donde él estuvo estudiando, para tener de cerca, ¿no?, viva voz o conocimiento de la doctrina espírita naciente, porque estamos hablando de, porque para la época en que él viajó, estamos hablando de por allá de 1898, pues todavía la doctrina estaba muy joven. Y conocer a algunos de los que tuvieron la maravillosa oportunidad de convivir con el maestro Kardec, pues eso es una vivencia que queda sembrada en lo profundo de nuestro psiquismo. Entonces hay que reconocer, ¿no?, ese papel que jugó nuestro hermano Luis C. Uribe en el movimiento espírita colombiano. Entonces,
identificar, ¿no?, que fue un personaje que nace en Titiribí, Antioquia, por allá en 1872, que creció, pues su papá era administrador de unas minas de oro, particularmente la mina de El Zancudo, donde él estuvo actuante, trabajando desde niño en las minas, aunque nunca dejó de lado el estudio, pero estuvo ahí, cuenta su historia de, ¿no?, cómo se ganó sus primeros pesos, y que esa experiencia en las minas le dio a él la oportunidad de reconocer e identificar el papel que juega el planeta Tierra, ¿no?, y la Tierra como en sí, en la vivencia del ser humano que se aposenta sobre este planeta. Entonces, termina pues su bachillerato allá en Medellín y se mueve hacia Bogotá, donde posteriormente pues inicia a los 20 años sus estudios de medicina, reconocido desde el mismo momento en que se da a conocer la capacidad crítica y el análisis, y sobre todo la buena memoria que tenía para el conocimiento que iba a adquirir en el campo de la medicina y posteriormente pues en las diferentes áreas en las que se movilizó. Entonces ahí reconoce uno e identifica que estamos al frente de una persona que sabe y conoce, y además de ello viene con una conquista en el campo intelecto moral, espiritual, lógicamente, que ayudó no solamente en el movimiento espírita, sino que también logró consolidar propuestas e investigaciones en las que él trabajó para mejorar la salubridad de nuestro país. Entonces, todo eso tenemos que reconocerse. Hijo de una familia numerosa, estamos hablando de, para ser más claros, ¿cuántos hijos tuvieron sus padres? Vamos aquí en una la mamá tuvo 24 embarazos y solamente 10 hijos del matrimonio llegaron a la mayoría de edad. Lógicamente, estamos hablando de una época en que este tema de traer hijos al mundo no se miraba con la misma óptica que se está viendo hoy, ¿no? Conceptos muy respetables, en donde el egoísmo prima por encima de la necesidad de darle oportunidad de reencarnación a algunos hijos, ¿no? Fíjense, estamos hablando de 24, de los cuales solo 10 sobrevivieron. Eso nos indica también la preocupación que él tenía por el tema de la salubridad en Colombia y en campos muy particulares como el paludismo, más que todo en las enfermedades tropicales y en un punto fundamental para la época como fue las enfermedades de transmisión sexual. Esos fueron campos en los que trabajó, además de ser uno de los pioneros del control biológico en cultivos, a través de unas investigaciones que hizo con otro compañero y que le permitieron, ¿no?, poner en práctica la utilización de una langosta para el control de plagas en algunos cultivos en Colombia. Entonces, nos estamos dando cuenta, ¿no?, del talante del hombre, ¿no?, del personaje que fue motivo nuestro para darlo a conocer en el medio espírita y sobre todo, ¿no?, reconocer el papel que jugó en nuestro país. Una de las muchas frases, ¿no?, que me llamó mucho la atención, expresadas por él y que fueron dentro de la investigación que hicimos en esta obra, está el caso de el periódico El Pulso, que es una edición digital en donde se expresa el doctor C. Uribe con relación a
toda una corriente de médicos y de investigadores que se empezó a dar en Colombia por allá, por comienzos, ¿no? No solamente, sino ya avanzado el siglo XX, por allá a mitad del siglo XX hacia adelante, muchos médicos que, pues, según médico Quevedo, Tomás Quevedo, hace referencia a una frase que expresó el doctor Sea Uribe con relación a un muchacho que se le acercó una vez hablando, ¿no? Hablando mucho sobre muchas cosas, y él se lo quedó mirando y dijo, lanzó esta frase: qué bella biblioteca podría hacerse con lo que ignora este joven. Entonces, esa frase la tomó también el doctor Tomás Quevedo para hacer referencia a todos estos médicos que empezaron a venir a ir a Europa, hacer sus especializaciones y regresar a Colombia y pues creerse, como decimos en el vulgo, la última Coca-Cola del desierto. Entonces, me parece una frase, ¿no?, interesantísima, de las muchas que se conocen del doctor Sea Uribe, porque realmente así conocemos a muchas personas, ¿no?, que desconocen tanto que al escucharlos hablar, pues podríamos hacer de todo lo que ignoran una hermosa biblioteca. Entonces, ahí lo vemos, ¿no?, cómo posteriormente, luego de graduarse en el campo de la medicina, se casa con una pariente lejana por línea materna. Estamos hablando de Clorinda Hernández, quien posteriormente fue utilizada como medium sonámbula en sus investigaciones en el campo del espiritismo, las cuales desarrolló en la ciudad de Bogotá. Con ella tiene pues varios hijos, entre ellos alguien que posteriormente se destacó en la política colombiana, que ocupó cargos ministeriales y también algunos cargos públicos, como es el doctor Germán Sea Hernández. Entonces, vemos, ¿no?, cómo logró dejar un legado en el campo político con uno de sus hijos. Lamentablemente, pues su familia no hace el reconocimiento ideal en cuanto al campo de la doctrina espírita. De hecho, hay un nieto que escribe un libro que se llama Luis Sea Uribe, su vida y su época. En este libro, pues, su nieto hace una biografía, ¿no?, sucinta de su abuelo, habla de la doctrina espírita, pero de una manera tal que se da uno cuenta inmediatamente que la familia, no estamos hablando de la esposa, pero tal vez hijos y posteriores nietos y bisnietos, se desmarcan totalmente de el conocimiento espírita. Pues sabemos, ¿no?, porque a muchos de nosotros, pues dentro del movimiento espírita, nos ha pasado que, pues, no lo que uno quisiera, ¿no?, que su familia tomaran las banderas de la doctrina que uno va dejando y siguieran ese legado como una herencia, o la mejor herencia que le podemos dejar a los nuestros. Pues lamentablemente, pues eso no pasó en relación al doctor Luis Sea Uribe. Entonces llega a Bogotá después de ya graduarse, de haber estado en Europa, y empieza a trabajar en la Universidad Nacional como catedrático. También trabajó en algunos de los principales hospitales, ¿no?, que existían en esa época. Y hay una anécdota interesante con relación a su vivencia como librepensador, porque ya empezaron a identificar las corrientes idealistas que manejaba en el campo espiritual, y hubo por orden de uno de los presidentes de la época, que todos los médicos que participaban o que eran miembros, ¿no?, de la academia
las diferentes universidades del país tenían que juramentarse como católicos fervientes y que asistieran a las iglesias como católicos reconocidos. Y a pesar de que, pues lógicamente, no aceptó en su momento, los conservadores de la época, que como sabemos, pues la línea conservadora en nuestro país siempre ha estado unida a la Iglesia Católica, pues no hicieron eco a esa exigencia que hacía el gobierno y nadie votó para que eso le dieran vía libre. Entonces, realmente no se permitió pues que ese tipo ya se pueden imaginar, ¿no? Estamos hablando de casi que un cuestionamiento a las creencias de las personas. Entonces, además de él, existían muchos otros liberales, pues ya nosotros conocemos por la historia de Colombia realmente cuál ha sido el papel de los partidos políticos. Pues hoy hay multiplicidad de partidos, pero antes solamente los liberales y los conservadores eran los que tenían la primacía, ¿no?, en la vida política de nuestro país, y los liberales eran considerados pues también por muchos, particularmente por el clero, como herejes, librepensadores, libérrimos, y podríamos seguir enumerando epítetos que se le daban a quienes no comulgaban, ¿no?, estrictamente con las ideas católicas. Entonces ahí hay otra historia para contarnos. Posteriormente se va para Manizales en búsqueda de nuevos rumbos, de nuevos caminos, y llega a una ciudad donde él considera que realmente no era, todavía no, Manizales no era considerado un departamento como tal. Pues era una vida más de tipo monástica, muy restringida, muy clerical, y empezó a tener muchas dificultades, no solamente en el campo personal, sino en el campo económico, porque a pesar de que le había ido bien con algunas cirugías y muchos otros aportes que estuvo haciendo en el campo de la medicina, realmente económicamente no le generaba los ingresos necesarios para sostener a su familia. Y hay otra anécdota que se cuenta con relación a su estadía en Manizales, y es que atendió a la mamá de uno de los prelados, de uno de los obispos de la región, y que estaba muy mal, y que a pesar de todas las atenciones que se le habían brindado en el campo médico, no lograba recuperar la salud. Y lo llamaron a él para que fuera a atender a la señora, y la señora recobró la salud. Entonces, cuando el médico, o perdón, el obispo se le acerca a él a decirle, ¿no?, que cuánto le debía, él de una manera muy política le dijo pues que lo único que quería era que le restablecieran lo que le habían quitado, que era porque había sido excomulgado por la iglesia por sus ideas librepensadoras y por ser la tendencia que tenía del manejo de las cosas espirituales. Entonces, que le reconocieran su nombre, que había sido vilipendiado y maltratado por la iglesia, al punto pues de haberlo excomulgado, que era lo único que él pedía. Entonces, miren el talante, ¿no?, que tenía nuestro hermano, el doctor Luis Sea, con relación a este tipo de experiencia que le tocó vivir, y que lógicamente pues mostraba desde ya, ¿no?, la personalidad fuerte que tenía con relación a las ideas que él manejaba con relación a la doctrina espírita. También pues en el campo político pues dejó mucha huella, fue reconocido, ¿no?, por detractores y seguidores por el papel fundamental que jugó en su paso por la política.
por lo menos en el campo de cuando fue concejal de Bogotá, miren las situaciones que le tocó vivir. Por lo menos en Bogotá se descubrió un retrato al óleo para el doctor Luis C. Uribe por parte del Consejo, y además de eso, a un barrio que en esa época se llamaba La Floresta, que estaba situado entre las calles 20 a 22 y las carreras 18 a 20, se le cambió el nombre por el del doctor Luis C. Uribe. Y esto es interesante para la historia, porque ahí se está demostrando el papel que jugó en su paso como concejal de la ciudad de Bogotá, y que cuando se toman este tipo de decisiones a nivel gubernamental, uno sabe que a la persona que se le está haciendo el homenaje, pues dejó un legado interesantísimo para la posteridad, y por eso se toman estas decisiones. Reconocemos también, dentro de lo que logramos investigar en esta obra retrospectiva biográfica del doctor Luis C. Uribe, estando en la Cámara de Representantes, el papel que jugó a la hora de cuestionar la posición que tenían los políticos asentados en esa Cámara con relación a una concentración de protestantes que se iba a realizar en la ciudad de Medellín. Pues los que conocemos la historia de Colombia sabemos, ¿no? En la medida en que el protestantismo se fue aposentando en nuestro país, las luchas de nuestros hermanos hoy llamados evangélicos en sus iglesias, algunos hasta despectivamente, no fue fácil. Y precisamente fue una de las situaciones que le tocó enfrentar al doctor Luis C. Uribe. Entonces, dio un discurso en la Cámara de Representantes titulado La libertad de la conciencia religiosa. Y miren, me voy a tomar el trabajo de leer este pedazo de su discurso, porque realmente nos demuestra, ¿no?, la capacidad que tenía nuestro hermano Luis C. Uribe para respetar las creencias y reconocer el papel que ha jugado, ¿no?, la iglesia protestante o evangélica en nuestro país, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que escuchamos, ¿no?, de algunos, de muchas personas, particularmente de otras creencias religiosas. Dice así: un individuo que se encuentra en esa extraña situación psíquica es lo que se llama un fanático. Un sentimiento principal informa su personalidad, una emoción sustantiva lo embarga. Una es la línea dirigente de su voluntad y de su entendimiento. Hay fanáticos de la libertad, fanáticos de la doctrina política, fanáticos del libre pensamiento, fanáticos de la religión. Pero para el filósofo, todos esos tipos de existencias representan genuinas expresiones de esta fuerza misteriosa que es la vida. Esa es la razón de por qué el fanatismo, en cualquier dirección que esté orientado, constituye una de las más incontrastables fuerzas sociales. Y se comprende asimismo por qué toda persecución religiosa se torna cruel, es inútil, es contraproducente y es estéril. Parte, ¿no?, de ese discurso del cual estamos hablando. Continúa diciendo: Jesucristo, señor presidente, los que hemos estudiado el desarrollo de las ideas religiosas en la humanidad a través de la historia, sabemos que Jesucristo es la chispa más radiosa que ha bajado de las esferas. Su enseñanza, según Ernesto Renan, fue un relámpago en una noche oscura. Y hoy, al cabo de 1900 años,
La humanidad no lo ha comprendido. Sus palabras pronunciadas en el pozo de Siquén echaron los fundamentos de la religión eterna. Y a esas palabras habrán de volver los hombres, después de haber recorrido el círculo de los errores posibles, porque ellas encierran la expresión inmortal de su fe y de sus esperanzas. Pero de esa enseñanza no se derivan sino preceptos de caridad, de paz, de tolerancia y de amor. La paz os doy, la paz os dejo. La paz sea en esta casa. Son expresiones que afluyen constantemente a sus labios. Él nos manda a amar, no a los que nos aman, no a los que nos hacen dádivas y mercedes, sino a nuestros enemigos, a los que nos persiguen en calumnia. Su contestación al soldado que lo abofetea cuando no responde a la pregunta del pontífice es el trasunto de una mansedumbre divina. Si he hablado mal, da testimonio del mal. Mas si bien, ¿por qué me hieres? Los procedimientos de las autoridades de Medellín al obligar a los ministros protestantes a que celebren sus reuniones religiosas de manera oculta, sigilosa y nocturna, no proceden de otra manera sino como lo hacían las autoridades romanas con los cristianos de las primeras épocas, obligándolos a buscar el secreto, las catacumbas y la oscuridad. Esa no fue parte de la intervención que hizo nuestro hermano Luis C. Uribe en esa época, allá en el recinto de la Cámara de Representantes, ante la persecución que estaban haciendo las autoridades de una reunión de protestantes de la época para, pues me imagino, multiplicar sus enseñanzas y asentando el movimiento en nuestro país. Pues ahí estamos viendo, ¿no?, cómo defendía el libre pensamiento, defendía las ideas de las cuales él no compartía, pero que reconocía en Jesús, como lo hacemos todos los espíritas, el gran cultor del amor, de la moral, de la enseñanza, de la comprensión, de la diversidad de pensamientos para poder vivir en paz. Entonces, nos encontramos, ¿no?, realmente a un hermano que para la época, pues, pudo haber resultado tal vez una piedra en el zapato para muchos, pero que realmente nosotros como parte del movimiento espírita lo reconocemos como uno de los que como colono fue abriendo camino para lo que hoy nosotros como movimiento espírita gozamos a nivel nacional. Porque hoy la doctrina espírita se expande lentamente, no con la rapidez como nosotros quisiéramos, pero que va dejando unos cimientos profundos en el psiquismo humano y que lentamente nos se va multiplicando a través de los diferentes centros espíritas y vamos llegando a ese psiquismo colectivo para ir dejando huellas no solamente en los corazones, sino en el servicio fraternal que la doctrina ofrece a través de sus enseñanzas. Pero vamos a contar otra de las anécdotas que existen con relación a este hermano para poder tener realmente una idea de lo que era Luis C. Uribe y de su trabajo a nivel personal, a nivel como profesional y particularmente pues como miembro de una sociedad como la nuestra que todavía se debate, ¿no?, en muchísimas y dolorosas experiencias de violencia y de desconocimiento del valor del prójimo en la vida del ser humano. Y precisamente una de esas historias que escuchamos de este hermano está con relación a sus investigaciones, las investigaciones que estaba realizando en el tema de las enfermedades tropicales. Y él fue uno de esos precursores también en este campo de la investigación. Nos cuenta Armando Solano,
con relación a Luis C. Uribe, que él contaba esta historia. Dice: en alguna ocasión le vi una mañana en el puente de San Francisco corriendo velozmente en medio de un tropel de emboladores para proteger a un pajarito herido que estos cazaban cruelmente. C. Uribe recogió el copetón, le enderezó una patica partida, lo vendó y lo llevó a su casa de la calle Honda para completar su cura. Esto con relación a algo que vieron hacer al doctor C. Uribe en relación a cómo miraba, ¿no?, realmente a la humanidad, cómo miraba en este caso a un pajarillo, ¿no?, que estaba siendo maltratado por algunos hermanos emboladores que, bueno, eso lo vemos nosotros mucho, lo vemos con mucho, ya por lo menos en la costa no se ve tanto muchachos con ondas correteando pajaritos, ¿no? Pero sí lo encontramos todavía en los pueblos, en zonas rurales, que todavía estamos encontrando este tema. Con relación a la historia, ¿no?, de que estamos hablando a cuenta de sus trabajos y su investigación con relación a las enfermedades tropicales, dice el doctor Luis C. Uribe, que una vez se encontró a una persona, un indigente, ¿no?, que se le acercó a donde él se encontraba para pedirle dinero. Y pues él, investigador, él que ya estaba trabajando en este campo de las enfermedades tropicales, inmediatamente vio en él a una persona, ¿no?, que tenía, que realmente había llegado a esa situación por su condición de enfermo de una de las tantas enfermedades tropicales que nos afectan, pues nos afectaban aquí en Colombia, porque ya eso se ha trabajado mucho y pues no hay realmente muchas de esas enfermedades que azotaban a nuestras ciudades, especialmente en la costa atlántica. Entonces, se lo llevó para su casa. No todo el mundo hace eso, ¿no? Eso está... realmente es muy difícil que la gente haga lo que hizo el doctor Eusebio. La historia dice así: era una tarde de nuestros días tórridos. Yo, de pie en la puerta de una botica, en una población lejana, vi acercarse un mendigo joven, caminando en un solo pie, porque el otro era una inmensa úlcera. Vestido de harapos, con el pelo marchito y lacio que le caía sobre los hombros, se acercó hacia mí extendiendo la mano para pedir una limosna. Le pregunté su nombre. Era natural de Venadillo, en el Tolima, y se llamaba Julio. Como todo individuo de nuestras clases proletarias, la familia lo había abandonado a su propia suerte desde que no se podía valer por sí mismo. Y ya muchos años pasados, él ignoraba si quedaba algún pariente suyo en el mundo. Movido a la compasión, lo llevé hasta mi casa. Un peluquero echó abajo su abundante melena muerta y quedó con un semblante de niño que agoniza después de un copioso de sangre. Acostado en un cuarto, estuvo durante 8 días recibiendo el tratamiento contra la ursinariasis y arrojó en total, que tuve la paciencia de contarlos, 4.800 anquilostomas. Al dejar el lecho, cubierto ya de ropas decentes, era otro hombre. Un mes después sus úlceras habían cicatrizado y al año tenía yo un amigo, un servidor robusto y fuerte, abnegado y fiel como no he visto a nadie en el curso ya largo de mi vida. Entró al servicio de un comisionista alemán en gira de comercio y se despidió de mí para siempre después de bañarme las manos con sus lágrimas. Una historia realmente seductora, interesantísima desde el campo, desde el punto de vista espírita,
Dirán algunos, bueno, pero lo hizo como médico, pero es que él era espírita practicante. Entonces ahí se conjugaron las dos situaciones de su vida personal. Aprovechó la oportunidad para encontrar respuestas, ¿no?, de lo que ya estaba investigando en el campo de las enfermedades tropicales. Pero a la vez sirvió para tener misericordia por este hermano. Y vaya que lo encontró, ¿no? Porque posteriormente, como él lo dice, encontró un servidor y amigo fiel. Entonces, ahí estamos mostrando, ¿no?, facetas tan interesantes de nuestro hermano Luis C. Uribe, el cual escribió una obra, ¿no?, que se llama Mirando al Misterio. Obra que fue editada hace poco por AME, Colombia, y que espero, ¿no?, que muchos hayan leído para identificar y reconocer el papel fundamental que jugó en la mediunidad Luis C. Uribe, con sus investigaciones, con su trabajo, utilizando familiares, amigos, su esposa, Corinda Hernández, el papel de la mediunidad, el trabajo que realizó, que desarrolló y que posteriormente plasma en esta obra Mirando al Misterio. Entonces, ahí tenemos una persona con conocimiento, una persona a la cual realmente con esta obra hemos querido reconocer su papel, reconocer su investigación espírita, porque realmente es poco lo que conocemos de todos aquellos trabajadores en el campo del espiritismo que dieron su existencia, ¿no?, realmente por el movimiento. Hay otro personaje, ¿no?, de la historia de Colombia, Blas Hernández Ordóñez, fundador del Centro Albaluz, por allá por Santander, al cual estamos en mora también de reconocerle su papel. Fue otro de los pioneros del espiritismo. Realmente hay mucho campo en el que trabajar, porque así como estamos haciendo mucho, ¿no?, a través de diferentes formas, hoy hay multiplicidad de formas para hacer la divulgación, no solamente en las casas espíritas. Hoy se hace a través de trabajos como este, el que hace nuestro hermano Abel Frasca, que posteriormente lo multiplica a través de la plataforma de YouTube. Hay quienes lo hacen a través de obras escritas, a través de blogs, a través de muchísimas formas que hoy existen para la divulgación, que se convierten en pioneros posteriormente con el paso de los años. Pues a esa gente hay que reconocerle su trabajo, porque arar en el desierto árido de los corazones de la humanidad que aún todavía transita sobre la tierra es un trabajo difícil, mas no imposible. Porque a pesar de que nuestras casas espíritas se identifican por no la masiva asistencia, también es cierto que muchos de los que asisten a las casas espíritas y todavía y posteriormente se retiran, se deja sembrada la semilla de la doctrina espírita. Y como dice el Evangelio en una de sus apartes, ¿no?, esa semilla va a germinar, y tal vez no en esta existencia, pero hacia el futuro, como ha pasado con muchos de nosotros, en donde la semilla fue tirada, la desdeñamos, pero que surgimos en esta existencia y la hemos permitido que florezca y que produzca más del 70%. Es parte del trabajo que hoy estamos desarrollando, que ayer dejamos de hacer. Entonces, nuestro hermano Luis C. Uribe dejó un legado. Hoy desde la espiritualidad viene trabajando. Hoy viene dejando sus enseñanzas en muchas casas espíritas.
Y precisamente en nuestra casa espírita, aquí en Santa Marta, Francisco de Asís, hemos recibido muchos mensajes de nuestro hermano Luis C. Uribe, en donde lo reconocemos, ¿no?, como uno de los mentores de nuestra casa, porque nos ayudó en la formulación de este trabajo, tal vez orientándonos en algunas cosas, ¿no?, la investigación, que se quedó corta, pero que igual ha servido para que muchos en Colombia que se hicieron a la obra, pues lograran identificar en él una de esas personas que pasó por la tierra, por nuestro país, y no dejó inédito su nombre, sino que en el eco de muchos de nosotros todavía resuenan, ¿no?, sus enseñanzas, su aprendizaje, su conocimiento, su aporte a las letras, a la política, su aporte a la ciencia espírita a través de la mediunidad. Entonces, realmente para mí es de mucha alegría estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio, hablándoles del doctor Luis C. Uribe, reconociendo en él ese pionero, ese cultor de la doctrina, ese inmejorable hombre que nos deja un legado para que nosotros sigamos multiplicando. Gracias realmente te doy, Abel, por esta oportunidad. Pues simplemente decirte pues que estamos para apoyarte en este trabajo realmente interesante, porque multiplicar la doctrina espírita es parte de lo que debemos dejar a las futuras generaciones. Y como tú me decías, no, extra micrófono, esto queda, eso queda ahí. Y parece mentira, pero quienes vamos haciendo propaganda de la doctrina espírita, demostrándonos la importancia de estas enseñanzas, pues sabemos, ¿no?, que a veces, como dice el dicho popular, no somos, en casa de pronto no nos reconocen el trabajo que hacemos, pero cuando uno mira, por ejemplo, en el caso particular mío con el blog Espiritismo, una luz de esperanza, que ya tenemos muchísimos años de estarlo trabajando, multiplicando las enseñanzas espíritas y escribiendo un poco sobre todas las ideas que tenemos y que surgen sobre la doctrina espírita en sus tres aspectos, nos damos cuenta que en otras partes sí nos escuchan, sí nos leen. Entonces, bueno, ahí eso es evangélico, ¿no? Jesús lo decía, que no hay profeta en su propia tierra. Así es, total. Así es. Sí, sí. ¿No? Gracias te damos a ti realmente por esta dedicación, esta investigación, y a todo el grupo Francisco de Asís de Santa Marta por todas esas ediciones de libros. Realmente es digno de resaltar todo su juicio, su entrega precisamente a producir lo que de pronto en ciencias, en universidades, ustedes lo están haciendo con la doctrina. Realmente es increíble y bueno, es un honor compartir con ustedes. Precisamente tú mencionabas el libro Mirando al Misterio, y aquí estuvo haciendo la relatoría de este libro el doctor Fabio Villarraga. Yo lo invité a él porque sé que es un admirador también del doctor Luis C. Uribe, y nos estuvo hablando de ese libro, y precisamente eso te quería, digamos, aportar a tu charla, porque yo no lo he leído, pero él nos decía que él hacía grabaciones de las reuniones mediúnicas, ¿sí? Y yo le decía, doctor, el doctor Uribe, C.A. Uribe lo hizo a principios del siglo XX, y nosotros creo que todavía no lo estamos haciendo en el siglo XXI.
Y yo sé, por ejemplo, que se han grabado, perdón, se han impreso libros, por ejemplo, de las comunicaciones psicofónicas de Chico Xavier. Y sé que Divaldo también grababa todas sus reuniones mediúnicas. No sé si de Divaldo, si de esas reuniones mediúnicas se han escrito libros por parte de Divaldo, por parte de Chico Cissé, porque además, entre otras cosas, la mediunidad de Divaldo es inconsciente, él no recuerda lo que produce, pues, mientras que incorpora en una reunión. Entonces, ¿qué ejemplo nos dio el doctor Sea Uribe grabando sus reuniones mediúnicas, ¿sí? Y que todavía estamos en mora nosotros de hacerlas. Te lo digo también por experiencia, porque he estado en grupos donde se hacen muy buenas, excelentes reuniones mediúnicas con importantes personajes, tanto locales, regionales, como internacionales, pero no hay registros. No tenemos registros de esas reuniones mediúnicas. Qué lástima, qué pesar, porque estoy seguro que contribuiríamos, sumaríamos, enriqueceríamos el conocimiento espírita nacional e internacional. Lo otro que te quería decir es, digamos, en el mensaje que da doña Ana en el Congreso Mundial de Cartagena, doña Ana lo menciona, la presencia del doctor Luis C. a través de Divaldo, fue ese mensaje, ¿no? Que el mismo Divaldo lo lee, él termina de psicografiar y él lee, pide permiso para leerlo en la misma reunión del Congreso, este mensaje, y menciona al doctor Luis C. Uribe, lo que quiere decir que es un guía nacional del movimiento y un guía internacional, porque es un pionero también a nivel internacional de este movimiento. Lo otro que te quería decir, bueno, ya es como una pregunta a lo que tú dijiste. ¿El doctor Luis C. Uribe fue excomulgado? Sí, en Manizales. ¿Sí? Sí, Pero por sus ideas espíritas o políticas. no, por las ideas espíritas. Eso es interesantísimo porque mire, yo no lo sabía, eso no lo sabía o sea, un perseguido y pues le puso el pecho a esa situación, ¿no? Le fue duro, decían que tenía pacto con el diablo, porque, bueno, hablar de mediunidad en esa época no era nada fácil, ¿no? Comunicarse con los espíritus, donde había una intransigencia religiosa, incluso persecución de la Iglesia Católica hacia los protestantes, ahora con mayor razón a un espírita. Claro. Por eso, Bueno, y lo otro que dijiste fue que fue ponente del himno nacional. Tú tienes esa fecha claro, claro, fue ponente, ya te doy el dato exacto, eh, ponente del himno nacional de la República de Colombia. Entonces, déjame y te busco acá. Eso quiere decir que conoció a Rafael Núñez, o eso fue después de la desencarnación de Rafael Núñez. Él tuvo que haberlo conocido. Déjame y te... Ok. Lo que pasa es que nosotros hemos estado haciendo una investigación posterior al libro para hacer de pronto una segunda edición. Y nos hemos ido encontrando con nuevas informaciones, ¿no? Realmente esto de investigar es algo, ¿cómo te explico? Que a uno cuando se mete en este cuento de la investigación ya no hay quien lo pare. Entonces Claro. nosotros andamos en eso, como digo yo, correteando información de todo tipo, en los campos en que yo pues me gusta ir trabajando, ¿no? Entonces, eso lo he ido encontrando en la medida en que hemos ido investigando. Incluso de él existen caricaturas en los periódicos nacionales por sus posiciones, por sus aportes. O sea, el hombre era muy reconocido, Esa posición
en defensa de los protestantes de Medellín fue excelente. Eso fue algo maravilloso, ese trecho que tú leíste, excelente. Me hizo acordar al doctor Becerra de Meneses en Brasil, ¿no? También utilizando la política para ayudar al movimiento, digamos, a la justicia social y a todos digamos, todo lo que las otras personas necesitan, pues no tener esos abusos de una parte en contra de otros, ¿no? Así Y es. la justicia social. El hombre hizo, bueno, se dio a conocer precisamente por sus posiciones en servicio, ¿no? Realmente a los necesitados. Y por eso, pues, varias veces se lanzó y siempre quedaba, porque la gente recordaba su trabajo y su esfuerzo, ¿no? Por los más necesitados. Realmente, ahí hay un ejemplo a seguir, un ejemplo Claro. y eso que tú hablas de, realmente uno ve cómo, en el caso de las grabaciones, muy en particular, Herminio Miranda recomienda en su obra Diálogo con las sombras hacer eso. Y todavía no somos capaces. Claro. Nuestro centro espírita hemos estado, el ejercicio se está haciendo a media, porque también se recordó el otro día, mira la importancia que tiene esto, porque se pierden, y te lo digo, Claro. ya se pierden mensajes, pero mensajes interesantísimos. Y Claro, claro. ahorita que como no se grabó, quedó ahí, quedó Así sí. en Y así. hoy que hay más posibilidades, más tecnología, más todo, y estamos rezagados con respecto al pasado. Así es, así es. Estoy buscando, Bueno, porque tengo por acá, yo sé que tengo por acá las últimas investigaciones que hice. Lamentablemente, como a veces no estamos preparados, entonces cuando queremos buscar, entonces ya no lo encontramos. Esa, tranquilo, tranquilo. la voy a El enviar. 28 que tenemos otra vez con la relatoría en la siembra, nos da ese dato de Rafael Núñez con el doctor Luis C.A. Uribe. Oíste, la relación allí con el tema de la ponencia del himno nacional. Él fue el ponente de eso. Perfecto. Y ya te puedes imaginar, ¿no? Cómo sería su posición y su vehemencia porque igual, hombre, el himno está hermoso, todavía sigue siendo hermoso, ¿no? Entonces, Correcto. en esa época él tuvo que haber montado una posición muy clara para poder, dentro del papel que juegan los ponentes, ¿no? Para que sean ese Así tipo es. de pasajes. Y que parece ser que Rafael Núñez también fue un investigador de los temas Sí, paranormales. sí, sí, él Sí, era liberal. Y los sí. liberales de la época eran considerados, bueno, también hacían pactos con el diablo. Bueno, Oscar, entonces muchas gracias. No, No entró mucho público en directo. No sé si Marta quiere decir algo, preguntar algo. Marta Cueto, de acá de Cartagenera, pero residente en Barranquilla. Marta, ¿quieres decir algo? No, que gracias por esas informaciones y que sí que nosotros como espíritas necesitamos estar muy bien informados de la historia y cómo se organizó, sobre todo quiénes fueron esos pioneros del espiritismo en Colombia. Muchas gracias. estamos en hora de hacerle una bien jalado a nuestra hermana Ana de Cardona. Dice, porque Y, por ahí hay cosas sueltas, pero un libro. y lo que dijiste de Barranquilla, te agradecería. Te apoyo en lo que quieras, te consigo el contacto de don Osvaldo y de pronto de otras, Álvaro Velilla, otras personas que de pronto con las que pudieras hablar, pero yo sé que de pronto esa investigación te queda bien a ti. No, no, pero Así, realmente hay que hacerlo, porque es que hay mucha gente que trabajó por el movimiento. sí. Y se están yendo, están desencarnando, entonces, Vamos a quedar mucho, ¿no?
Sí, sí, La señora Carmen lo hicimos en vida, con ella en vida. así es, completamente. Entonces, es eso, es mirar a ver cómo realmente, porque igual algún día nos recordarán a nosotros, ¿no? Porque Claro. cuando nos critican es porque algo estamos haciendo. ¿Tú sabes? Bueno, Oscar, te pedimos entonces que cierres nuestra reunión de hoy con una elevación de pensamiento. Y bueno, el viernes 28 a las 8, tendremos la otra relatoría de En la Siembra, también escrito por ti y por Ubaldo. Así que muchas gracias. Voy a dejar de grabar para entonces, para que pases a la oración.